Sí, no, ya comenzamos a grabar. Discúlpenme, pero aquí ya estamos de vuelta. Entonces, les decía que este señor, de manera despectiva, entonces se refirió a, al origen de algunas naciones. ¿Sí? Pero después se disculpó, porque aparte ni siquiera hizo la referencia adecuada. ¿Eh? Eh, estaba diciendo que esto provenía de un premio Nobel de la literatura y no era cierto. Esto venía en una canción de un amigo suyo. Punto. Entonces, es el desconocimiento de la historia, ¿no? Yo pensé de pronto, ya hubiera querido tener Argentina la riqueza cultural, ¿no? Que tenían los indios de México, así como se refirió. Ustedes conocen que hayan tenido los aborígenes de la Argentina, la riqueza cultural que tenían nuestras culturas prehispánicas. No, maestro, no. Pues nada más como referencia, ¿no? De una de estas culturas. La cultura eh, maya tenía un sistema numérico, arquitectos, ingenieros, artistas, o sea, guerreros también. Tenían una organización, una estructura social. Y si me voy hacia los grupos culturales más pobres, pues, hablando de los chichimecas, no aquí de Guanajuato, pues hicieron intentos también de hacer una, una ingeniería, ¿no? Ahí más pobre que otros, pero también yo destaco lo siguiente: su carácter, su temperamento, su lucha. Eran gente aguerrida, guerrera, no se dejaban. Esto es importante el conocimiento de nuestra historia. Entonces, el primer cambio social que se viene después de ver la situación prehispánica, ¿cuál es el primer cambio social que se viene importante aquí en nuestro territorio nacional? ¿Cuál fue el primer fenómeno? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron a territorio nacional en búsqueda de poder, de riqueza? Los españoles. Entonces viene la conquista, ¿sí? Una conquista que deja cambios sociales importantes. Entonces, con todo lo que los historiadores puedan decir a favor o en contra, pues dejan una huella, una marca importante. Después de la conquista, ¿cuál otro cambio social importante se da en nuestro México? La independencia. El movimiento de independencia. Después, La revolución. la revolución. Después, Ay, ya no tenemos me acuerdo, maestro. Le voy a decir revolución. lo que está haciendo López Obrador. Revolución, tenemos el movimiento de la reforma, ¿sí? Y después tenemos la industrialización y tenemos las economías globales, etcétera, ¿no? Y hasta la cuarta T, bueno. Pues, son cambios que se dan en todo el territorio nacional. Pero así como se dieron esos cambios a nivel nacional, también hay cambios a nivel de comunidad, ¿sí? A nivel de la comunidad, ya de una región más específica, de lugares más específicos.
Y entonces tenemos que conocer nuestro León, Guanajuato. ¿Cuáles son los orígenes de nuestro León, Guanajuato? ¿Ustedes lo conocen? ¿Tú, Esme, sí los conoces? Itzel, Carlos, Gaby. Mm, Pues no tanto, profe. Recuerdo que hicimos un trabajo sobre eso, pero pues como que nada más de las puras colonias y eso, pero pues así como algo más cultural o así, pues no sabría decir. Yo les dije que, bueno, que tenemos un origen chichimeca, ¿no? ¿Sale? Pero aquí en la historia de nuestro León, Guanajuato, había dos grupos muy fuertes, chichimecas, el asentamiento que estaba en el Cuecillo y el asentamiento que estaba en San Miguel. Luego después se construye una villa, que es Villa de León, pero pues no estaba incluyendo ni a los de San Miguel ni a los del Cuecillo. Era una villa española donde vienen algunos colonos españoles a establecerse, donde tienen encomiendas, y las encomiendas eran la protección de caminos donde se hacían pasar las riquezas que provenían de las minas de Guanajuato. Entonces, había un conflicto grave entre estas tres comunidades, ¿no? Eh, Chichimecas de San Miguel contra los de Cuecillo, pero también estos contra los de la Villa de León. Finalmente se hace un pacto, un pacto de paz. Y para esto se construye una iglesia. No sé si ubican esta iglesia, la del Mezquitito. ¿No lo ubican? No, maestro, no, yo no. Está ubicada en la zona centro, entre las calles, es la Madero y la Zaragoza. Es un templo chiquito, donde convergían estas tres comunidades y se hicieron, pero pues vean cómo entonces se hacen cambios, ¿no? Hay cambios sociales, ¿sí? De estar en un problema de convivencia, luego después se hace un pacto, pero luego este pacto no se respeta, ¿no? Y seguían los conflictos básicamente entre las comunidades chichimecas de San Miguel y el Cuecillo, y ahí surgen las pandillas. En, en San Miguel está la pandilla de los nopaleros y en el Cuecillo la de los yuricos. Y los hijos que se van desarrollando emigran, ¿no? Emigran cerca de sus colonias, pero luego crean nuevas colonias y también los de la zona centro, y comienzan a formarse lo que ahora tenemos como mapa geográfico de colonias en nuestro León, y vean cómo se van multiplicando y multiplicando las colonias, pero tenemos estos orígenes, ¿no? Y cambios sociales importantes en León tenemos en relación a la cristiana, ¿sí recuerdan ese movimiento de los cristeros? Hablando de todos los cambios a nivel nacional, pero a nivel local, pues hemos tenido también situaciones que han marcado nuestra comunidad, los mártires del 2 de enero. ¿Sí saben ustedes esta parte de la historia de León, de los mártires del 2 de enero? ¿Tú, Carlos, has oído? No, pero ya lo estoy checando. Los Que es de un mártires, fraude electoral. exactamente, una manifestación local ante el fraude electoral, y por eso la plaza principal se llama Mártires del 2 de enero. O sea, el gobierno priista, ¿sí?
ante la situación del fraude que cometieron, se ven presionados por las manifestaciones de la población y mandan traer mandan un destacamento militar y matan a leoneses. ¿Eh? Entonces, vean cómo va quedando luego en el olvido todas estas partes de la historia. Y así tenemos cambios sociales, ¿no? Después de años, por ejemplo, de estar en el poder, un partido lo pierde y entra otro. Tenemos cambios sociales en relación a que León, en un inicio, pues era un pueblo agricultor, luego se convierte en un pueblo industrial, ¿no? Y vean cómo es el espíritu de lucha en las comunidades. León no tiene agua y no ha tenido agua, así como tal, como para sustentar todo. Y segunda parte, León no es ganadero. Y en cambio, fíjate a qué se dedicó su industria, a la curtiduría y a la fabricación del calzado. Esto es muy importante, habla del espíritu de lucha, ¿no? Que hay en su gente. Algo importante que decía un economista, cuando surge una crisis económica, se notaba inmediatamente en las poblaciones que estaban en la frontera, sobre todo en la frontera de Estados Unidos. Y León era de las últimas ciudades que entraban en esta crisis, pero salían rápidamente, porque la gente es luchona, en general, es aguerrida. Entonces mantiene ese espíritu de salir adelante. Cambios sociales importantes en esta ciudad los hemos tenido también a nivel educativo. Esos son cambios sociales. Pues antes nada más se tenía a nivel universitario, se tenía nada más el tecnológico regional. Bueno, pues antes del tecnológico regional estaba la Facultad de Medicina, la de Enfermería, la EPCA, con las dos carreras que tenía de administración de empresas y contaduría. Entonces, después hay un boom, ¿no? Un crecimiento importante en la educación y se ofertan carreras en el Instituto Tecnológico Regional de León. Está la Ibero, está la Universidad La Salle, ¿no? Que antes era la UBAC, están los de la UNIVA, están TEC de Monterrey, surge luego después carreras técnicas universitarias con la UTL, después dan ofertas también de estudios aquí la UNAM, el campus también del Instituto Politécnico, y surgen más universidades como escuelas donde ofertan licenciaturas como la nuestra, ¿no? Humano Mundial, etcétera, USEM. Y se da un cambio, hay un cambio social en esto, porque ya no es nada más en la manufactura, sino en los servicios. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros, ¿no? Lo que estamos viviendo en nuestra comunidad. Pero es importante el poder tener visualizado que la historia, el conocimiento de nuestra historia nos indica cuál es el derrotero, el rumbo, las decisiones tomadas que se tienen para lo que nosotros actualmente estamos viviendo. Bien. ¿Por qué hablar del cambio social? Dice, los pobres cada día son más pobres. Cada vez hay más pobres a nivel mundial y local. Cada vez es más difícil para un pobre el poder salir de la pobreza. Cada vez está más invisibilizada y justificada la pobreza. Sobre todo, pues aunque hablen todavía del empoderamiento femenino, aún siguen tendencias muy fuertes de mantenerlas al margen. Y cada vez son más injustas, insostenibles, inhumanas e indignas las condiciones y situaciones de pobreza
que sufren las mayorías excluidas de nuestra sociedad. La pobreza es un cáncer social. ¿Sí? Y cuando hablamos de cambios sociales, no nos fijamos en estas pobrezas, ¿no? No son nada más económicas, hay muchas pobrezas humanas, pobrezas en valores, pobrezas en la justicia, en el impartir la justicia, pobrezas políticas, ¿no? Arrojan migajas los que están buscando subir a tener el poder, son gente con una ignorancia en su compromiso social, es solamente la búsqueda del poder, la búsqueda de su bienestar personal. Y díganme ustedes, por ejemplo, de sus gobernantes, vean sus gobernantes locales, sus dirigentes locales, los directores, a quien ponen en puestos de poder. Díganme, si tienen conciencia, ellos y se manifiestan en sus acciones, se manifiestan el luchar por erradicar todo esto. Ustedes conocen a gente así importante que, wow, promueva realmente cambios sociales donde la gente invisible se haga visible, donde la gente que no tiene poder se le da poder a su voz y se le atienda. No, profe, es que primero atienden a los sectores que no son vulnerables, a los amigos o así. Les voy a poner un ejemplo. Hicimos un análisis de cómo venía la obra pública. Y el 98% de los presidentes municipales de León iniciaban obra pública a partir de la zona centro. Que se viera bonita la zona centro, ¿no? Remodelamiento, mantenimiento, pues sí, pero luego después, cuando se iba extendiendo la obra pública hacia las afueras de la ciudad, llegaban centavos. ¿Sí lo habían notado ustedes? Sí, maestro, sí es muy Sí. evidente. Y en el discurso político, luego la gente del pueblo se venga, ¿no? A través del chiste. Decían que en un informe de un presidente decía, y pavimentamos 80 kilómetros, ¿no? De calles. 40 de ida y 40 de venida. Y entonces la gente se ríe, ¿no? O sea, la gente, perdón, no es estúpida para no comprender lo que se está viviendo. Lo que le hace falta es liderazgos para poder exigirles. Pero entonces, analicen el chiste del mexicano. Analícenlo y de verdad, o sea, tenemos a gente que está metida en movimientos sociales, por ejemplo, en la búsqueda de darle poder a la mujer, y la mujer se ríe de los chistes que hacen contra de ellas. Entonces, no nos queda más que reír. Y así tenemos muchos ejemplos en la vida, ¿sí? Muchos ejemplos en la vida. Necesaria modificación de la estructura o el funcionamiento de este sistema social que tiene efectos tan devastadores en la vida de tantas personas. Recordemos que este orden social es fruto de la actividad humana. Es el resultado de cómo tenemos nosotros la calidad de vida ahora sí, en las comunidades, pues es producto de lo que hace la gente, y de lo que deja de hacer la gente. Como psicólogos, como psicólogas, sabemos que existe una relación entre la forma del pensar sobre algo y la forma de actuar al respecto.
Yo he insistido mucho en esto. No sé si ustedes lo hayan visto, ¿sí? Y lo hayan visto desde que estudiamos luego las escuelas, ¿no? Todas las corrientes psicológicas. Si nosotros no cambiamos esto, ¿no? El pensamiento, no podemos llevarlos al cambio, desde lo individual a lo grupal. Entonces es importante el que los psicólogos, las psicólogas trabajemos el aspecto del pensamiento, la estructura del pensamiento, para que la persona pueda entonces tener conocimiento, conciencia y ir al cambio. ¿Sí recuerdan cuando les decía la teoría de Pablo Tavera, de las 3 C de casa? Precisamente esta C, la primera C. Les decía, la primera C es conocimiento, la segunda C es conciencia y la tercera es cambio. La ignorancia permea la conciencia y permea entonces la posibilidad de cambio y se sigue igual. Pueden pasar los años, ¿no? Y se sigue teniendo las mismas condiciones de vida. El cambio social en un enfoque tradicional, ¿no? Aquí viene la pobreza, entonces, ¿por qué se sustenta esto? Pues hay familia de pobres, hay poca movilidad social, los liderazgos no les convienen que haya este movimiento, y los modelos asistenciales de intervención, o sea, el paternalismo, las dádivas, ¿no? Yo les digo que ahí, hablando en términos religiosos, lavan los pecados con las miserias que van otorgando. Ojo, la situación de coadyuvar en un momento dado de una tragedia, de una necesidad vivida en la sociedad, pues se tiene que entrar con apoyos, pero no, los modelos asistenciales que tenemos es de estar dando elementos para que siga la persona estirando la mano y que le den. Esto provoca, como dicen aquí, esta parte, círculos viciosos de la pobreza. Se acostumbran a estar pobres. El día de ayer estábamos dialogando con 2 de mis hijos, estamos platicando acerca de esto, y decía que es muy conveniente mantener a los pobres, ¿no? Porque son carne de cañón para mucha gente, ¿no? Se sigue explotando a la misma gente cuando no hay conciencia social por parte de los empresarios, pues se explota la pobreza y hasta se les amenaza. Se dice, pues si quieres, ¿no? Y si no, pues hay muchos que quieren tu trabajo. Pues claro, llega el momento dado en que la necesidad de supervivencia, de llevar un bocado a la familia, aceptan sueldos de miseria, de explotación, y se lavan los pecados ahí diciendo, no, pero yo tengo una empresa donde les doy, ¿no? Donde les doy de comer, fíjate nada más, en lugar de decir, donde promuevo el desarrollo de mi gente, ¿no? Su calidad de vida, ¿no? Ahí los van manteniendo con los mínimos, por eso se establecieron los salarios mínimos. O sea, ahora, dale a la gente lo mínimo. ¿Por qué? Dale lo mínimo para que no pueda pensar. Los cambios sociales que se han dado en la historia han sido porque han tocado a la clase media. No porque tocan a la clase pobre. La clase de los pobres siguen comiendo en la actualidad frijol, chile y tortilla. Y en algunos lugares hasta se considera que el comer la sopita de arroz ya es un lujo. Vean a lo que llegamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto es el resultado, ¿no? Lo que se ve en la copa del árbol. Familias pobres, modelos asistenciales de intervención, poca movilidad social, círculo vicioso de la pobreza, ¿sí? Pero ¿de qué se alimenta? Del control
que se tiene sobre estos grupos. Al pueblo pobre, dale ¿qué? Pan y circo. Ya me voy a meter en rollos porque es necesario meterse en rollos políticos. El día de las elecciones había partido internacional. ¿Qué tal? Y después de elecciones vienen una serie de partidos amistosos de fútbol internacionales. Oh, entonces, ya nos olvidamos del proceso electoral que todavía no termina. ¿Sí te habías dado cuenta de eso, Carlos y Chema? ¿O alguna de ustedes? Monse. Le escuché entrecortada Sí, la maestro. voz, maestro. Que todavía no terminamos el proceso electoral y desde el día de las elecciones ya teníamos partidos internacionales de fútbol y seguimos con partidos internacionales de fútbol. Al pueblo denle pan y circo. Yo les decía que si ustedes si toman estos elementos de reflexión y son conscientes de cómo distraen al pueblo, ¿no? Distraen con situaciones superficiales para que no cuestionen y no hagan un análisis profundo de lo que está sucediendo. Y los analistas políticos en la televisión siguen basándose en el mismo discurso de intereses de grupos. De intereses de grupos, no de interés común, no de interés realmente por las personas, sino de intereses. En una televisora hablan de acuerdo a los intereses de la televisora y sus grupos de análisis político están orientados a lo que les dicta los dueños de las televisoras. Y en un periódico las editoriales están marcadas por la línea editorial del dueño del periódico. Aquí yo tengo un amigo que es muy bueno y lo llaman del AM, pero duró poco porque él no quiso dejarse de la línea editorial que le marcaba el dueño. Entonces, tú dices, ¿hacia dónde vamos, no? Todo el sostén de las pobrezas, pues es el control de la gente. Luego es mantener la expectativa baja de autoeficacia, ¿no? Fíjate, las expectativas. Pues, no tengan sueños o sueña. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A qué le tiras? A comprar tu pedacito